Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver lo que es el módulo 2, Gobernanza, Marco Institucional y Planificación del Desarrollo de la Gestión del Riesgo. En esta primera semana, en la primera lección, vamos a ver lo que es el marco legal de la gestión del riesgo en Bolivia, el cual va a contemplar tres leyes muy importantes. El primero, la Constitución Política del Estado. El segundo, la ley número 031, el marco de autonomías. El tercero, la ley número 602 y su decreto reglamentario. A ver, lo primero que vamos a ver es la Constitución Política del Estado. En ninguna parte de la Constitución menciona directamente gestión de riesgo de desastres. Sin embargo, hay tres artículos, entre otros, los cuales podemos destacar. En los mismos indica, por ejemplo, en el artículo 108, habla de socorrer con el apoyo necesario en caso de desastres naturales. El artículo 137 habla en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural. El presidente tiene la potestad de declarar estado de excepción. Y en el artículo 407 nos habla de la política del desarrollo rural integrado del Estado, el cual tiene que estar en coordinación con las ETAs. Si se dan cuenta, a lo largo de la Constitución, el término gestión de riesgo de desastres no está presente. Para lo cual nace la siguiente ley, que es la 031, Marco de Autonomías y Descentralización. Entonces, en el artículo 100 de la 031 va a establecer las competencias de el nivel central del Estado, a nivel departamental, el municipal y además también del indígena originario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el nivel nacional nos da 12 competencias exclusivas, ¿ya? A nivel departamental da 9 competencias y a nivel municipal 13. También proporciona algunas competencias al nivel de los gobiernos, de las autonomías indígenas campesinas. Pero esas competencias están relacionadas a, por ejemplo, sistemas de alerta temprana, la identificación de los niveles de riesgo de desastre, la declaratoria de desastre y o emergencia, también la información que se debe tener sobre amenazas, etc. En este punto yo les invito a que ustedes puedan revisar el artículo 100 de la ley 031. Básicamente tenemos 3 parágrafos, el cual el primero habla del nivel nacional, el segundo del nivel departamental y el tercero del nivel municipal. Pero entendemos un poco de lo que es una competencia exclusiva, ¿no? Como ustedes bien saben, hay competencias exclusivas, privativas, concurrentes y otras. Pero veamos, ¿no? ¿A qué nos referimos con competencia exclusiva? Indica que son competencias que recaen en un solo nivel de gobierno. Estas pueden ser delegables o transferibles solo en sus facultades reglamentarias y ejecutivas. Fíjense en el gráfico, tenemos el nivel central del Estado, indica que puede legislar. Eso significa que puede sacar leyes. Además, esas leyes las pueden reglamentar y las pueden ejecutar. En el nivel central estamos hablando de la ley 602 y su decreto reglamentario es la 2342. ¿Esto qué nos implica? Que los departamentos y los municipios también tienen que sacar sus propias leyes de gestión de riesgo. La tienen que reglamentar y tienen que ejecutar. Es un trabajo que se les viene, algunos departamentos ya tienen como borradores, y también algunos municipios, como por ejemplo el del Alto, ya ha sacado su ley municipal de gestión de riesgos. Ahora bien, hablemos de lo que es la ley 602, ¿no? La ley de gestión de riesgos y su decreto reglamentario. Ustedes saben que antes de que exista la ley de gestión de riesgos, la 602 estaba vigente más o menos por 14 años la ley 2140, ¿no? Ya hay muchas diferencias, pero la principal diferencia es las declaratorias tanto de emergencia o desastre. En la 2140 indicaba que es el presidente ya de la República, hasta ese momento, el que debe declarar emergencia o desastre, ya sea un municipio, ya sea un departamento. Pero fíjense que en la ley
en la 031, ¿ya? En el artículo 100, indica que cada nivel, cada ETA puede declararse, ¿ya? En emergencia o en desastre. Entonces ahí había una contradicción. Por tanto, nace esta ley 602, el cual está de acuerdo a lo que dice la 031. Ustedes saben que la ley tiene 5 títulos, tiene 47 artículos y tiene disposiciones, ¿no? Entre las cuales hay una adicional, 5 transitorias, 2 finales y una abrogatoria. Entre los principales títulos estamos hablando de, por ejemplo, las disposiciones generales, que sería el 1, el 2, gestión de riesgo, el 3, previsiones presupuestarias, el 4, situaciones de desastre y emergencia, y el 5, sistemas de información y alerta para la gestión del riesgo. Pero, ¿qué es lo importante de la ley? Ustedes saben que una ley básicamente es texto, ¿no? Y nosotros tenemos que extraer lo que más nos interesa. En este caso, si nosotros estamos trabajando en gestión de riesgo, todo sería importante, ¿no? Debemos conocer muy bien lo que es la ley de gestión de riesgos, debemos conocer muy bien lo que es su decreto reglamentario. Sin embargo, podemos destacar algunos puntos importantes o fundamentales. Primero, el objeto, ¿no? Lo segundo sería cultura de prevención. Tenemos al CISRADE, que sería CONARADE, CODERADE, COMURADE. Además, el artículo 22 de gestión de riesgos. A ver, hablaremos con el objeto. Bueno, básicamente dice que el artículo 1, objeto, la presente ley tiene por objeto regular el marco institucional y competencial para la gestión de riesgos, que incluye, aquí ya nos está hablando cómo se divide gestión de riesgos, ¿no? Que incluye la reducción de riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación y la atención de desastres y emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación. Ante riesgos de desastres ocasionados por habilidades naturales, socionaturales, tecnológicas, antrópicas, así como las vulnerabilidades. Esta parte ya lo han visto en el módulo 1, ¿no? Entonces ya conocen lo que es mitigación, lo que es prevención, lo que es recuperación, alertas, etc. Eso debemos saber de memoria, el objeto que tiene la ley. Lo otro importante que toma en cuenta es la cultura de prevención, que es un principio que da esta ley. O sea, que nos indica, antes de que nosotros pensemos en solamente atender la emergencia, atender el desastre, primero vamos a prevenir, o sea, vamos a evitar que exista un riesgo. Entonces nos está hablando que toda la sociedad debe tener una cultura de prevención. El CISRADE, que es el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias, que lo vamos a ver a fondo en la siguiente semana, en la lección número 2, ya en el marco institucional, pero el cual en el ámbito territorial está conformado por lo que es el CONARADE, CODERADE y COMURADE. Que el CONARADE es el Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias. El CODERADE y COMURADE son los comités departamentales de reducción de riesgos y atención de desastres. Y COMURADE el comité municipal. Lo vamos a ver, como les digo, la siguiente semana a mayor detalle. Lo otro importante es el artículo 22, ¿no? El cual nos habla de lo que es la gestión del riesgo. Entonces, nos indica que gestión de riesgo en sí es, o el alcance que tiene, ¿no? Se inicia, nos dice, ¿no? La gestión del riesgo indica que se inicia con la identificación y conocimiento del riesgo. Y además va a incluir la reducción de riesgo y atención de desastres y emergencias, ¿no? Bien, veamos ahora el siguiente gráfico. Si ustedes se pueden dar cuenta, por un lado, y como eje transversal, tenemos la identificación y conocimiento del riesgo. Entonces, lo que nos dice es, todo comienza desde la identificación y conocimiento. Por un lado tenemos la reducción de riesgo de desastres y por el otro tenemos la atención de desastres y emergencias. Al hablar de reducción, estamos hablando de los procesos de recuperación, de prevención, de mitigación, y por el otro lado estamos hablando de la preparación de la respuesta, el cual va a incluir lo que es la alerta, la declaratoria y la rehabilitación. Bien,
Ahora hablemos de lo que es el artículo 25, el cual nos habla de la programación de recursos. En el mencionado artículo dice que todos los niveles del Estado deben programar recursos para la gestión de riesgo. Estamos hablando desde el nivel nacional, con los diferentes ministerios o sectores, si ustedes quieren, también el nivel departamental, el nivel municipal. Y particularmente en el nivel municipal hablamos de la partida 31. La partida 31 que es de gestión de riesgos. Todos los municipios dentro de las partidas que manejan tienen la misma. Ahora, ¿cuánto se le debe asignar a la partida 31? ¿Cuánto de recursos se les debe asignar? No hay una ley dada. En la 602 no indica, no dice, por ejemplo, el 5% de su presupuesto, el 1%, el 0.5%, no. Cada municipio, cada gobierno municipal, cada gobierno departamental debe establecer cuánto de recursos se debe asignar para la gestión del riesgo, y eso mucho va a depender de el riesgo de desastre que ellos tengan. No es lo mismo hablar de un municipio de La Paz, donde somos altamente vulnerables a lo que son los deslizamientos, a un municipio del Alto, a un municipio Achocalla, etcétera, etcétera. Entonces, cada gobierno municipal determina su presupuesto. ¿Quién va a influir o qué instancia influye para que exista más o menos presupuesto? Es una de las funciones de la unidad de gestión de riesgo en el caso de los municipios, o de las direcciones de gestión de riesgo en el caso de los departamentos. Hablemos del artículo 28, que nos habla de la constitución del Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres. Este es el famoso FORADE, ¿no? A ver, el FORADE en sí es un fondo que se crea para el poder atender o el poder dar presupuesto, o si quieren financiamiento, a los diferentes entidades territoriales y también a los diferentes ministerios, si quieren, ¿ya? Estamos hablando de municipios, de departamentos y también del nivel central del Estado. Pero este fondo no solamente va a ser para la atención de desastres o emergencias, sino que este fondo también va a financiar algunos proyectos que sean para la reducción de riesgos, para la identificación y conocimiento del riesgo, por supuesto para la atención de desastres y las emergencias, pero también va a financiar varios proyectos que tengan que ver con el tema de gestión de riesgos. Bueno, ¿por qué hasta el momento no se ha puesto en funcionamiento el FORADE? Es algo complejo, ¿ya? Todavía no se tiene trazada muy bien cuáles van a ser las reglas para el financiamiento. Por ejemplo, si hablamos, no es lo mismo hablar de proyectos para reducción de riesgos de desastres que proyectos para atender el desastre. Cuando ya ha ocurrido un desastre, necesitamos que los recursos económicos se financien muy rápidamente, ¿no? Eso es un factor. Otro, por ejemplo, ¿cuánto es el porcentaje que deben dar los gobiernos autónomos, municipales, departamentales en un determinado proyecto? ¿Será lo mismo que de un municipio tipo A menor a 5.000 habitantes una cantidad X de recursos que un municipio tipo D como La Paz? ¿Será el 50%, el 30% de lo que cuesta el proyecto? Es lo que todavía se está definiendo a través del Viceministerio de Defensa Civil. Por lo tanto, esperemos que una vez que se tenga trazado estas reglas, ya a partir de este año o, si es posible, del 2018, pues, entre en funcionamiento el FORADE. Por otro lado, nos habla de en el artículo 32, nos habla de las modificaciones presupuestarias. Esto es clave en la programación de recursos. Y aquí también vean, las modificaciones presupuestarias solamente se pueden realizar cuando se declara en emergencia o en desastre, ¿ya? ¿A qué se refiere esto de modificar? Que ustedes han planificado, ¿ya? Dentro de su POA, por decir,
10.000 bolivianos para gestión de riesgos. Pero ha habido un evento, en este caso una inundación, ustedes han gastado ese dinero, ya no tienen más, entonces se declaran en emergencia o se declaran en desastre, el cual les va a habilitar para que puedan realizar sus modificaciones presupuestarias, o sea, puedan sacar recursos económicos de otras partidas para poder atender esta emergencia o este desastre. Una pregunta que siempre me hacen es, ¿estas modificaciones lo puedo hacer cuando declare alerta? La respuesta es no. Cuando un municipio se declara en alerta, ya sea verde, amarilla, naranja, roja, no está habilitado en hacer estas modificaciones presupuestarias. Solamente cuando ya ha ocurrido el evento adverso, ¿ya? Por otro lado, también dentro de lo que es la programación de recursos, o si quieren ustedes las previsiones presupuestarias, también dice que tenemos el punto de contratación de bienes y servicios. Una vez emitida la declaratoria de desastre o emergencia, estas entidades, las SETAs, los gobiernos municipales, los departamentales, incluso a nivel nacional, quedan facultadas para realizar la contratación de bienes y servicios bajo la modalidad de contratación por desastres y o emergencias, que no es lo mismo cuando se contrata de una forma normal. De una forma normal estamos hablando que tienen que hacer sus TDRs, tienen que publicar en SICOES, tienen que hacer todo el proceso de que se presenten las empresas, etcétera, ¿no? Cuando hay emergencias o desastres, la atención tiene que ser rápida y oportuna. Por tanto, quedan habilitadas para hacer estas contrataciones, ¿no? Además, algo clave es que, entonces, como yo entro en un régimen de excepción al declararme emergencia y desastre, ¿puedo hacer todas las contrataciones y modificaciones presupuestarias? Sí, no. Sí, siempre y cuando ustedes tengan que atender el evento adverso, ¿no? Les doy un ejemplo. Si ustedes están en sequías y con esta declaratoria quieren contratar o quieren comprar unos botes, medio que no se justifica, ¿no? Unos botes se podría justificar cuando hay inundaciones. Por otro lado, también nos indica que la vigencia de este régimen de excepción, o sea, la vigencia de tu declaratoria de emergencia o de desastre, es por 9 meses. Entonces, una vez que pasan los 9 meses, tienen que declararse el retorno a la normalidad. O sea, no es por siempre. No piensen que ustedes se van a declarar en desastre por inundaciones y les va a servir por 3, por 4, por 5 años. No, la ley prevé e indica que esto solamente les sirve por 9 meses. A partir de 9 meses, ya si todavía están en problemas, sacarán otra declaratoria por el mismo evento o por otro, ¿no? Algo interesante también en las declaratorias de emergencia o desastres es que tenemos que tener mucho cuidado en considerar el lugar. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, en caso de municipios, las comunidades. En caso de departamentos, los municipios. Fíjense que cuando estamos en un periodo de lluvias, puede ser, si hablamos a nivel departamental, que 3, 4 municipios ya se han declarado en desastre. Por tanto, el departamento en unos artículos indica que se declara en emergencia y que va a apoyar a municipio X, Y, Z, etcétera, ¿no? Pero una vez que sale la declaratoria, vienen otros 3, otros 4 municipios más que se han declarado ya en desastre. Entonces, tendríamos que sacar otra declaratoria de emergencia a nivel departamental para poderlos atender a ellos. Entonces, hay una salvedad para cubrir eso, para no estar sacando cada vez un reglamento, otro, etcétera, ¿no? En ese caso, en uno de los artículos se debe colocar que se considerará a los municipios X, Y, Z y otros que resulten afectados por el evento adverso, por las inundaciones, etcétera, ¿no? Ahí ya te deja una puerta abierta. Y a nivel municipal es de la misma forma, ¿no? Cuando hablas de las comunidades, indicas el lugar, digamos, donde se ha producido el evento adverso, debes dejar una puerta abierta para que no estés sacando cada vez estas declaratorias. Bien, continuemos. Después tenemos el artículo 35, el cual nos habla de las alertas.
ustedes saben que las alertas ya son declaradas antes de que suceda un evento adverso, eso ya han visto en el módulo 1. Y entre el artículo 35, 36 y 37 nos habla primero cuáles son los tipos de alertas, qué se refiere a una alerta, etcétera, ¿no? Clave es que todos debemos conocer cuál es la clasificación de alertas que maneja Bolivia, que son 4, ¿no? Hay alerta verde, alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja. Eso significa que tanto el nivel municipal, el nivel departamental y el nivel nacional deben manejar este tipo de alertas, siendo la alerta verde considerada como una situación de normalidad y la alerta roja, por otro lado, cuando el evento adverso ya es confirmado y por su magnitud e intensidad puede afectar a la población. Un ejemplo claro de estas alertas es, bueno, no tenemos ese evento acá, pero es el caso de los huracanes, ¿no? Entonces, un país se encuentra en alerta verde cuando no, bueno, vamos a decir que constantemente a lo largo del año están en alerta verde ante los huracanes, porque se están haciendo algunas planificaciones, etc. Cuando entramos a la época, ya, porque todo tiene un periodo de huracanes, ya los meses donde ocurren los huracanes, ahí se declara lo que es alerta amarilla, ¿ya? Sí, hay una proximidad de la ocurrencia del evento adverso, ¿no? No se sabe cuándo va a ocurrir, no se sabe por dónde va a estar, pero se sabe que en esas fechas hay presencia de huracanes. En este caso, nosotros, por ejemplo, estaríamos hablando de las lluvias, de intensas precipitaciones, ¿no? Sabemos que en diciembre, enero, febrero, marzo, ya entran el periodo de lluvias, por tanto, en noviembre podríamos declarar alerta amarilla. La alerta naranja es cuando ya se sabe que el evento va a ocurrir, ¿ya? Y también ya se determina que va a afectar a la población. Es decir, ya tenemos el desarrollo del huracán en un sector determinado, ¿ya? Y sabemos que el huracán medio que anda, camina, va por un lado, por otro, ¿no? Entonces ponemos en alerta a todas las poblaciones, a todas las ciudades que posiblemente pase el huracán. Y la alerta roja es cuando nosotros ya confirmamos, ya sabemos exactamente cuál es su ruta del huracán y a qué ciudad va a afectar en los próximos días, en las próximas horas, etcétera, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere con este tipo de alertas. Hablemos ahora del artículo 39, que es la declaratoria de situaciones de desastre y o emergencias. En la ley 602, en la 602 y también en la 031, indica que cada ETA es responsable de declarar emergencia o desastre. Entonces, primero va a haber una declaratoria de emergencia municipal, ¿ya? Va a atender el evento adverso. Si en caso ya no puede o los recursos municipales no son suficientes para poder atender este evento adverso, entonces va a declarar desastre municipal. Ahora, cuando hablamos de recursos, no solamente hablamos de recursos económicos, puede ser recursos técnicos, logísticos. En el oriente, por ejemplo, una enfermedad del dengue, no tienen médicos especializados que puedan atender, entonces pueden declarar en desastre, pueden solicitar que ingresen médicos expertos en el tema. Después se nos viene la emergencia departamental. Entonces puede ser que un municipio sea declarado en desastre, ¿ya? El departamento va a analizar la situación y si corresponde se declarará en emergencia para poder apoyar a este municipio. A diferencia de la 2140, no es necesario que sean 2 o más municipios que se declaran. Basta que un municipio se declare en emergencia, el departamento puede ir a apoyar. Si el evento adverso ya sucede en varios municipios y no puede el departamento atender este evento adverso, se declara en desastre departamental, en donde va a ingresar lo que es el nivel nacional a poder apoyar. Cuando el nivel nacional no pueda atender, entonces se declara desastre nacional. En ese momento entrarán las organizaciones internacionales para poder apoyar. Es el caso de Haití, por ejemplo, ¿no? Cuando ha habido su terremoto, se ha declarado en desastre porque no podía el gobierno en sí poder atender el evento adverso,
Por tanto, ha habido varias instituciones que han ingresado para poder socorrer a las familias, a los habitantes, a los damnificados. Ahora hablemos de las disposiciones transitorias, ¿no? Clave de estas disposiciones es, primero dice que da un plazo de 1 año para que el gobierno y las zetas conformen y pongan en funcionamiento los CODERADES y los comunales, estos comités departamentales y municipales de reducción de riesgo y atención de desastres, los cuales se van a encargar de la planificación estratégica de lo que es gestión del riesgo. 1 año. Pero mientras se conformen los CODERADES y comunales, quienes se hacen cargo son los COEs departamentales o los COEs municipales, los comités de operaciones de emergencia. Esto es terrible porque, si bien a nivel departamental todos los departamentos tienen sus comités de operaciones departamentales, a nivel municipal tenemos una debilidad. No todos los municipios manejan los COEs, ¿no? Si no tienen COEs, peor aún van a tener los CODERADES, ¿no? Es algo donde nosotros tenemos que trabajar para poder implementar. Algo importante también dice que las zetas que no cuenten con mapas de riesgos deberán elaborarlo en un plazo de 2 años. Estamos hablando que la ley de gestión de riesgos se ha promulgado el 2014 hasta el año pasado. Todos deberían tener mapas de riesgo. Acuérdense que la gestión del riesgo comienza con la identificación y conocimiento del riesgo. Y esto se va a realizar a través del análisis de las amenazas, las vulnerabilidades, los riesgos, lo cual va a concluir en lo que es un mapa de riesgos. Y el FORADE deberá entrar en funcionamiento durante el primer semestre del 2015. Ya les he explicado por qué no entra en funcionamiento. Esperemos que al siguiente año ya pueda contarse con esos recursos. Bien, ahora identifiquemos algunos de los componentes y herramientas para la gestión del riesgo que nos habla tanto la ley 602 como el decreto reglamentario. En este sentido podemos hablar, primero, nos habla de un área funcional o unidad organizacional. Es otro punto importante. En la ley 602, en ninguna parte habla de unidades de gestión de riesgo, de direcciones de gestión de riesgo, sino nos hablan de áreas funcionales o unidades organizacionales. Eso significa que tanto los departamentos y los municipios pueden nombrarlo como ellos les parezca. Por ejemplo, en la Gobernación de La Paz no existe una dirección de gestión de riesgos, existe la Dirección de Alerta Temprana y Prevención de Riesgos. Claro que él se encarga de la gestión de riesgos a nivel departamental. Esto lo habla el artículo 12 y 13, ¿no? Nos habla del COMURADE, del CODERADE en el artículo 12, ¿no? Nos habla de los COEMs que debemos tener, ya sea COE departamental, COE municipal, en el artículo 13. También nos habla que debe existir unos planes de emergencia y planes de contingencia, lo cual está en el artículo 25 de la ley 602, ¿ya? Acabamos de hablar de mapas de riesgo que está en la disposición transitoria cuarta, y además nos indica que debe existir leyes de gestión de riesgos, tanto departamental y municipal. ¿Esto dónde? En la reglamentación, en el artículo 18, donde dice que se debe implementación coordinada de la gestión de riesgo. O sea, en otras palabras, normativas específicas en gestión de riesgos en las zetas. Estas son las herramientas que se debería en un principio promocionar y promover para que los gobiernos municipales y departamentales puedan tener capacidad para atender los eventos adversos. Y esto es un resumen, ¿no? En la presentación ustedes tienen además las otras leyes complementarias, si ustedes quieren llamarlo así, que sería la ley 300 de la Madre Tierra, la 1333 de Medio Ambiente, la 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, la 777 del SPIE, etcétera, ¿no? Les invito a que ustedes lean, también tienen estos documentos dentro de los PDFs que se ha puesto en la plataforma virtual. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente semana con la lección número 2, que es el marco institucional.